Mi nombre es Luis Daniel Soto Maldonado. Trabajo en Microsoft en la división de base de datos. Hoy voy a efectuar una breve demostración sobre cómo la base de datos relacional ha quedado atrás y ahora necesitamos una plataforma integrada mucho más amplia. En la gráfica vemos que esta nueva plataforma depende de infraestructura flexible que puede estar en un centro de datos privado, público o puede tener una combinación en donde ciertas partes residen en el centro de datos privado o en la nube pública. En el número 2 observamos una capa de administración que tradicionalmente era únicamente relacional. Más recientemente, Hadoop, que muchos asocian con Big Data, es una tecnología que permite almacenar a muy bajo costo grandes cantidades de información. En realidad es un sistema de archivos muy básicos. Los grandes clientes también utilizan cubos de análisis de datos para poder efectuar análisis muy rápido y otra tecnología de administración compleja de eventos. Hay una nueva tendencia a combinar la información externa e interna o enriquecerla con información adquirida. Y todo esto produce como se muestra en la sección número uno, una nueva capacidad de responder más rápidamente preguntas, sea que los usuarios puedan desarrollar su propia inteligencia de negocios, compartir esta información o aplicaciones muy específicas para cada tipo de industrias. Veámoslo en una demostración. En cuestión de minutos puedo provisionar un clúster de Hadoop, labor que para un experto en tecnología podría llevar hasta hace poco 1 o 2 semanas. Y para ahorrar tiempo, aquí tengo algunos comandos. Una de las ventajas principales es que Microsoft ha puesto JavaScript como un mecanismo de acceso, facilitando el no tener que crear programas de Java para acceder a la información. Lo que va a mostrar es lo siguiente. Tengo aquí una gran cantidad de archivos que tienen valores de acciones de los últimos 30 años. En este caso tengo un archivo separado por comas que tiene todos los símbolos de las que empiezan con la letra A. Estos son grandes archivos de datos. En este mundo de Hadoop, todos han buscado la forma de hacer la interacción más sencilla y más simple. Uno de estos proyectos es Hive, que permite efectuar una consulta como si se tratara de SQL con comandos que los administradores de base de datos conocen. Entonces se puede imponer una estructura sobre ese archivo que lo haga parecer más como una base de datos. Vamos a observar que en este momento está efectuándose un proceso y vamos a descubrir que esto lleva algún tiempo, no es instantáneo como en las bases de datos relacionales, pero tiene la ventaja de que puede operar en sistemas distribuidos donde puede haber 10, 20, 30, 100 o más máquinas. Y entonces esto puede efectuar un procesamiento distribuido. Lo que tengo aquí es la acción, en este caso de American Airlines. Tengo fechas, una serie de valores durante el día, montos de tránsito, montos de cantidad de acciones que fueron derivadas. En fin, quería mostrar cómo se puede acceder a esta información. Un proceso más intenso, que no voy a correr para ahorrar tiempo ahora, sería, por ejemplo, obtener de cada año el valor máximo, el valor mínimo, el valor promedio y los dividendos de una eh, de que tuvo esa acción en un valor. Esto, sin embargo, ya pude generarlo para ahorrar tiempo. Ciertamente puedo identificar y ver cómo esta estructura de datos existe en la información. Esto es Hadoop como servicio encima de Windows Azure. Pero entremos a una parte donde accesaremos toda esta información de una manera muy sencilla.
Voy a saltar hacia Excel y voy a irme a un agregado gratuito para Excel 2010 y 2013. Desde aquí yo puedo extraer información de otras fuentes de Excel, separados de archivos separados en coma, de múltiples productos de base de datos, no solo de Microsoft, y de otras fuentes de datos como listas SharePoint, fuentes o data, y en este caso voy a seleccionar de esa misma fuente de datos Hadoop. Voy a conectarme y voy a poder conectarme a este sistema de archivos. En esta cuenta hay múltiples archivos, pero en realidad me interesa un solo objeto. Veo que existen varias versiones de este objeto binario. Estoy usando esta tecnología del explorador de datos para poder extraer esa información. En este momento, si esta información me diera terabytes o petabytes, eso no importa porque aquí solo existe un muestreo para poder realizar las operaciones. Y ahora lo que voy a hacer es decir, separar esta columna basado en las comas y entonces voy a empezar a tratar esta información para hacerla mucho más clara. Voy a poder llamar a este valor acciones. Voy a dejar el símbolo y lo voy a renombrar símbolo. Voy a dejar el año. Vamos a renombrarlo año. Los valores en particular no me interesan ahora mucho, así que los voy a ocultar. Y lo que tengo aquí es un valor promedio y tengo dividendos, donde ya se efectuó el proceso y pude aprovechar ese poder de cómputo distribuido. Esta información tiene varios problemas. Ninguna información es perfecta. Si empiezo a recorrerlo, veo que aquí existen campos de texto. Y entonces puedo decir reemplaza esto por un 0. Y voy a poder corregir estos datos. Como esto era un texto, estos campos no fueron reconocidos como campos numéricos. Y aquí voy a poder obligar a que tengan la interpretación correcta. Todos estos pasos que realicé manualmente en el panel de la derecha quedaron registrados para ser reproducidos muchas veces. Voy a presionar listo y ahora esa información está descargándose directamente del clúster de Hadoop y hacia Excel y aquí tengo toda esta información. Pero esto no es suficiente porque en realidad yo no sé qué significa este símbolo y quisiera tener también, por ejemplo, de qué industria está extraída esta información. Entonces ahora voy a dar un siguiente paso que es combinar los datos, para lo cual voy a invocar al explorador de datos y hay unas acciones que son de Standard & Poor's 500, esto me lo autocompletó. Y aquí vemos una pequeña W que quiere decir que hay fuentes de datos de Wikipedia. Tan solo Wikipedia tiene más de 3 millones de conjuntos de datos públicos. Voy a seleccionar esta primera, que de hecho tiene información que me va a ayudar a refinar estos datos. En este momento podría apagar la descarga, pero ya la completó en un proceso asíncrono. Entonces lo que voy a hacer ahora es irme al explorador de datos y señalar combinar datos. Voy a combinar las acciones que descargué de Hadoop con esta nueva información del Standard & Poor's y voy a decir este símbolo está asociado a este símbolo. Listo. Y ahora voy a tener esta unión en donde voy a seleccionar y yo voy a decir lo que quiero ver es el nombre de la compañía, el sector al que pertenece y la dirección de los cuarteles generales. Y de esta forma voy a obtener esta información. Aquí está equivocado, no era American Airlines, sino Alcoa Inc. es el símbolo AA.
Por último, voy a renombrar esto y voy a decir estos son mis valores a explorar. Voy a dejar estos campos por omisión para ahorrar el tiempo y voy a presionar OK. Lo hemos terminado. Hemos creado un proceso de refinar y combinar conjuntos de datos. Vamos a poder visualizar esto de una forma muy sencilla. Voy a decir crear un mapa y tenemos otro agregado gratuito para Excel llamado GeoFlow, proyecto clave GeoFlow. Y lo que voy a hacer va a ser muy sencillo. Voy a decir esta dirección que tengo, tómala con una dirección y este usa mapas de Bing para poder ir y graficar la información. Y aquí tenemos dónde están las compañías Standard & Poor's ya graficadas. Mejor aún, podemos ahora agregar los dividendos y decir el promedio de dividendos. Y aquí podemos ver y visualizar inmediatamente qué compañías, que generalmente es en la zona este de Estados Unidos, tienen mayores ingresos. Entonces es sumamente fácil visualizar la información y poder cambiar los tipos de información, poder crear todo un efecto de aspectos visuales y tours que narran esta información. Esta es una manera de explorar los datos. Otra forma de explorar los datos ya es a través de nueva funcionalidad que ahora está incorporada en Excel, denominado Power View. Power View es una tecnología sumamente poderosa para jugar interactivamente con los datos. Lo que voy a hacer a continuación es voy a borrar la tabla que genera por omisión para poder empezar en un hoja en blanco y voy a poner mi análisis, bueno, mis resultados. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar de esta tabla algo como es el sector y voy a seleccionar cuáles son los dividendos. Pero voy a seleccionar el promedio de dividendos. Aquí me falta establecer relación entre las tablas. Tabla 10, símbolo, con la tabla 8, símbolo. Y con mucha facilidad voy a obtener ese promedio de 30 años, pero mejor aún voy a poder decir quiero visualizar esto en forma de una barra y quiero ordenar esto descendentemente y por último podría agregar también los símbolos y todo esto está automáticamente ligado de tal manera que cuando recorro el reporte puedo visualizar la información relacionada. Esto solo es el principio. Muy fácilmente puedo mostrar gráficas donde agregue el tiempo, la industria, efectuar toda una serie de análisis avanzados. Regreso entonces a la presentación. Lo que observamos es básicamente cómo sobre una infraestructura flexible de cómputo como Azure y Windows Server puedo yo tener ahora información que reside en bases de datos relacionales, en bases no relacionales, con información semiestructurada, cubos, otro tipo de información. Puedo combinar información externa e interna con mucha facilidad desde la comodidad de Excel. Los usuarios pueden hacer esto desde la herramienta que conocen. Puedo después compartirla en SharePoint o puedo tomar control de ella como TI y administrarla. Puedo indicar si la información va a poderse emitir externamente o no. O podré construir aplicaciones muy específicas que utilizan información muy amplia. Una aplicación de Big Data es cualquier aplicación, pero que puede aplicar la inteligencia de mucho mayor volumen de datos.
Espero que estas demostraciones ejemplifiquen cómo esta nueva plataforma de datos está realmente habilitando la reducción del tiempo para contestar preguntas, aun cuando tenga petabytes de información. Gracias.